En Radio Portales de Valparaíso presentamos Revelando. Un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia y la agenda cultural de la zona. Entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Con ustedes, Revelando en Radio Portales de Valparaíso. Muy buenas tardes, señores auditores de Radio Portales, la primera de Chile, la radio ancla de la región de Valparaíso. En el día de hoy, 20 de marzo del año 2025, iniciamos un nuevo programa de Revelando, Revelando los días jueves. Un programa que está auspiciado por la Asociación de Oficiales de la Armada en Retiro, ASOFAR, quien nos ha permitido estar en el dial por más de 9 años. Y como es tradicional en nuestro programa, saludamos a nuestros técnicos, y me refiero a don Luis Salinas y a don Gerardo Terán. Ellos son los encargados y los responsables de que este programa llegue en óptimas condiciones técnicas a vuestros receptores. En el día de hoy, jueves 20 de marzo, eh, les acompañará Carlos Flores Ruiz, quien les habla, y mi estimado amigo, ¿ah? Hombre de radio, colega de profesión, mi estimado amigo don Carlos Fica Cisterna. Muy buenas tardes, Carlos. Buenas tardes, Carlos, y no solamente, también compañeros de colegio de hace muchos años atrás. Así que Además, sí, muchos años que nos conocemos, ¿ah? claro, muchas gracias por la invitación. Saludamos, saludo especial a nuestros auditorios hoy a esta hora volviendo a casa ya en un día que se está o estamos por iniciar el otoño y donde nos ha recibido o lo estamos recibiendo con días de baja térmica, o sea, con días fríos en la mañana, con llovizna, aunque el fin de semana recién pasado fue un día, unos días de bastante calor, así que esperamos una grata conversa volviendo a casa. Exactamente. Y como es tradicional en nuestro programa, nosotros hacemos al principio de cada programa un homenaje a Carabineros de Chile y sobre todo a los mártires de Carabineros, quienes en cumplimiento de su juramento y en cumplimiento de su deber rindieron la vida en servicio activo o en una acción eh, de cuidado de la ciudadanía, y que fallecieron en una fecha como hoy, 20 de marzo. En el día de hoy rendimos homenaje al cabo Genaro Juan Cruz Vergara, perdón, Viguera, Genaro Juan Cruz Viguera, quien falleció el año 1971 al caer de una altura del techo de su comisaría cuando hacía una reparación, y pertenecía a la comisaría de Pitrufquén, en el sur del país. Así que, bueno, todos los que han fallecido han perdido la vida en cumplimiento de su deber, en cumplimiento de sus funciones, les rendimos un homenaje. Y esto lo hacemos extensivo también a todos los carabineros de Chile en servicio activo y los que están en condiciones de retiro. Bien, destacando que ellos son personas que están cumpliendo su deber mientras nosotros nos divertimos en un acto masivo, en un acto deportivo, mientras nosotros circulamos por las ciudades, mientras nosotros estamos en nuestros hogares. Tenemos la tranquilidad de que en muchos casos ellos están atentos, vigilando, recorriendo la ciudad. Sabemos que estamos en tiempos difíciles, con una alta criminalidad y con leyes
que no facilitan la función de las policías, así que le rendimos un homenaje a Carabineros que cumple con su deber y es un gran apoyo para la sociedad de nuestro país. Carlos. Bueno, indudablemente que Carabineros nos unimos al homenaje de ellos. Conocemos a muchos carabineros, conozco, tengo muchos amigos de Erika Magallanes y Carabineros, su función es dar eficacia al derecho y también nos protegen. Nos protegen y como su himno dice, duerme tranquila, niña inocente. Refleja de cuerpo y alma lo que son los carabineros de Chile. Recordemos que a la fecha son más de 2030 carabineros que han fallecido en cumplimiento del deber. Así que vayan nuestros saludos y apoyo a carabineros, porque también, problema de todo, apoyar a carabineros. Si tenemos algún problema, pero también cuando los atacan, debemos ser nosotros defender a quienes realmente nos defienden. Muchas gracias, Carlos. Ya, estimados auditores, bueno, y partiremos nuestra conversación con nuestra editorial en el día de hoy, la cual hemos titulado El sistema político y la estabilidad. Y este tema es muy atingente porque en estos días se ha conocido de que en la ley que se pretende mejorar el sistema político para impedir el fraccionamiento, impedir que en el Congreso hayan 22 o 23 partidos representados, cada uno en forma muy minoritaria, lo que dificulta enormemente toda la gestión política, la forma de llegar a acuerdos, las votaciones, las, eh, la generación de políticas de gran nivel, y no las políticas de nicho, como ocurre ahora, que cada parlamentario protege su mínima cantidad de votos que solo le permite ser elegido. Y se requiere hace mucho tiempo. Todos sabemos existe total conciencia en los mismos políticos, existe conciencia en el gobierno y existe conciencia sobre todo en la ciudadanía, que efectivamente no vamos a arribar en ningún lugar favorable si seguimos como estamos. Tenemos que hacer cambio y ese cambio corresponde al sistema político y básicamente en el sistema electoral. Sin embargo, se estaba tratando este, esta reforma al sistema político para disminuir la fragmentación. Sin embargo, el gobierno de Gabriel Boric presentó una indicación donde se elimina la principal norma, el corazón de esta reforma, de esta mejora en el sistema político, que es el umbral del 5% y la representación, ¿no es cierto?, en el Congreso. Es decir, tener una votación de a lo menos 5% para tener representación en el Congreso. Esa norma, esa indicación, es muy vital precisamente para lograr el fin que se persigue, que existan en el Congreso solamente partidos, podríamos decir, de carácter mayoritario, de tal manera de que se hagan grandes políticas y se logren los acuerdos necesarios para solucionar los problemas del país. Y esto tira por la borda lo que se quiere hacer, y estamos en realidad contra el tiempo, porque tenemos unas elecciones en corto tiempo y necesitamos mejorar el sistema legislativo. No sé si tú tienes, ¿cuál es tu opinión, Carlos? Mira, indudablemente que esta cuestión es un desorden. Tenemos diputados, tenemos en general parlamentarios con un 1% elegidos con 1% del electorado de su región. Entonces, ese diputado salió arrastrado, ese diputado, ¿por qué salió? O ese senador, ¿por qué salió? Y esta gente buscan de repente su minuto de fama para lograr que lo conozcan. Eso en muchas partes de Europa hay estos partidos bisagra que son que tienen un 1, un 2, un 3%, pero finalmente le dan la mayoría a una coalición. Eso yo creo que es bueno que termine. Ahora, no se ve mucha voluntad. Leía por ahí en el diario de que el gobierno había también, no le convenía esta cosa y lo estaba parando por un tema
netamente de corto plazo, cálculo electoral, que no le convenía al Frente Amplio. Esto fue una noticia que creo que la leí ayer por ahí, donde hablaba eso. Así que los políticos en general en Chile están bastante al debe. Recordemos lo que pasó recién con la presidenta o la expresidenta de la Cámara de Diputados, que renunció por algunos manejos no tan claros que están en investigación. Entonces, el Congreso, otra cosa del Congreso hoy día que contribuye a todo este tipo de cosas, es ayer veíamos cómo transparentaban los sueldos que ganan, creo que del orden de 40 personas que ganan más de 10 millones en el Senado, algunos 17 millones. Entonces, todas estas cosas yo creo que hay que hacer una cirugía mayor con el sistema político y con el sistema que nos rige, porque cuando la media del sueldo en Chile son del orden de 780.000 pesos, y aquí tenemos funcionarios con sueldos de ese tipo, y también, para que, digámoslo por el lado, diputados y senadores también con tremendos sueldos y que no están haciendo la pega, porque aquí lo que está pasando en Chile, los problemas que tenemos en seguridad, que tenemos en economía, que tenemos en educación, que tenemos en salud, muchas cosas vienen de ahí, por leyes mal hechas. Entonces, necesitamos de todas maneras mejorar el sistema político. Mm. Bueno, y recordemos, digamos, para ser un poco más didáctico para nuestros auditores, de que cuando un diputado sale con muy poca votación, 2 1 2 o 3%, ya, y sabe que con esta ley puede continuar en el Congreso, ¿cuál va a ser su mayor interés? Porque muchas veces estos congresistas, digamos, de poca votación, generalmente se representan a una minoría o a unos intereses particulares, ¿más? Por lo tanto, esa persona no va a tener interés de llegar a acuerdos, a grandes acuerdos, porque a él le interesa ser Un nicho. representativo de su nicho, ¿ah? Y obviamente no le importa si hay acuerdo, no le importa, a él le interesa mantener sus 2 o 3% de votos para continuar en el poder, ¿ah? Bien lo decía acá Carlos Fica, hay un interés muy grande, digamos, porque efectivamente los sueldos de nuestros congresistas son muy buenos, entonces están en una condición muy favorable, ¿ya? Y obviamente que les interesa mantener su puesto a toda costa. Por lo tanto, esta es una situación de un interés netamente particular, ¿ah? Recordemos que el Frente Amplio, que es el que está discutiendo esta norma del 5% de umbral, eh, 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 es una verdadera alianza de varios, 4 o 5 partidos que venían, ¿no es cierto?, como Revolución Democrática, Convergencia Social y una serie de otros grupos pequeños formaron, y aún así ellos están en dificultades para juntar votos. Entonces, están haciendo todo lo posible para que esto no salga adelante. Pero esta es una necesidad muy importante y vital para el desarrollo democrático y, y la ejecución de buenas políticas, ¿ah? Tal como lo vimos en la reforma, en la reforma de pensiones, ¿ah? Que podrá gustarle a unos y a otros no tanto, pero se logró un acuerdo grande, ¿ah? Y eso eh, lamentablemente es como una excepción, porque en el resto no se llega a acuerdo de ningún tipo. Entonces, es vital corregir el sistema político y sobre todo el sistema electoral. Necesitamos verdadera representación, es decir, que cada diputado y cada senador represente una gran cantidad de votantes, ¿ya? ¿Por qué? Porque cuando esa persona hace su campaña, tiene que conectarse con la realidad, no ir a su nicho propio, pequeño, sino que necesita obtener el máximo de votos. Esa es la gracia de los sistemas políticos de grandes mayorías. Y eso es lo que nosotros buscamos, lo que nosotros pensamos, creemos que la ciudadanía es la que le interesa y es una necesidad urgente y nosotros debemos insistir, exigirle al gobierno que llegue y que vuelva a restituir esa indicación del umbral del 5%, que es una de las partes vitales del nuevo proyecto. Carlos, ¿tú quieres agregar algo más? Sí, mira, necesitamos
mejorar esto, pero también necesitamos mejores políticos. Recordemos que hoy día tenemos una cantidad importante de legisladores desaforados porque han cometido delitos. Entonces, este es un mensaje para nuestros auditores. Tenemos que ser más responsables cuando elegimos a nuestros representantes, leer bien quiénes son, informarnos para que no nos encontremos después con el caso Fundaciones, con caso convenio, el caso de la senadora Allende, y así hay varios que están metidos de frentón en delito. A veces los desaforan por lesera, pero muchos de ellos están por cosas bastante claras. Entonces tenemos que, además, mejorar la política, pero también mejorar la calidad de los que hacen la política. Bueno, efectivamente, Carlos, ese es el propósito y obviamente que en la medida de que los representantes en el Congreso sean elegidos por una gran cantidad de votantes, eso de alguna manera acerca precisamente a que esas personas sean de mejor calidad, tengan mayores conocimientos, tengan mayor trayectoria y por último, ¿no es cierto?, una cosa muy importante, y que tengan la probidad suficiente para ejercer adecuadamente ese cargo. Así que nosotros instamos al sistema, al estamento político, a que se tome en serio esta reforma, que así como se necesitaba una reforma urgente de pensiones, también se necesita en forma urgente una reforma al sistema político que no, que de materializarse, ya por lo menos contribuiría a que la política en Chile se desarrolle de mejor manera, con grandes acuerdos y precisamente orientar al país a satisfacer, digamos, a solucionar los grandes problemas que tiene la ciudadanía en Chile. Y pasando a otra materia, estimado Carlos Fica, eh, quería yo entrar un poco al área internacional, porque bueno, estamos comentando casi todos los programas revelando sobre lo que ocurre en el ámbito político y las grandes estrategias, ¿ya? Los equilibrios, ¿cierto?, estratégicos en el mundo, la gran política, y vemos lo que ha estado realizando Donald Trump desde que asumió, ¿no es cierto?, la presidencia en Estados Unidos, cómo se han producido o se están produciendo en realidad cambios geopolíticos de gran importancia. Pero en este caso queremos orientarnos un poco a cómo se está produciendo un frágil, cada vez se pone más frágil el equilibrio estratégico. Y hemos visto en el último tiempo cómo los países se están rearmando. Ya sabemos lo que ocurre con Corea del Norte, ya sabemos lo que ocurre con China, ¿no es cierto? Y los problemas que pueden ocurrir, ¿no es cierto?, en el Pacífico, ¿no es cierto?, con el caso de Taiwán, Y en esos países árabes, algunos por ahí. por eso, y en todo el mundo. Entonces, ya vemos, por ejemplo, cómo se han votado leyes ahora para aumentar el presupuesto en defensa en países como Alemania, Francia, Ujú. Como Japón también está haciendo un incremento importante en los recursos que dedica a defensa. Por lo tanto, esta es una situación bastante delicada, creo yo, porque el que imponía el orden en el mundo era Estados Unidos en general. Y ahora hemos visto que hay una conducción relativamente errática de Donald Trump que ha dejado de apoyar a Ucrania, por lo menos eso es lo que se ve desde fuera, y también, digamos, ha tomado distancia de Europa. Esto produce cambios estratégicos importantes y reacomodo, digamos, de la política de todas estas grandes potencias, de todo, que hace que la paz, la mantención de la paz sea frágil. ¿Ya? Ya sabemos que ahora Estados Unidos está presionando para poder negociar de alguna manera con Irán, porque se persigue o se trata de impedir que Irán ingrese a este club de los países nucleares, porque obviamente que si Irán tiene éxito, ¿va? Ya sabemos que Irán ha
ha financiado a grupos terroristas en muchas partes del mundo y ha financiado también lo que es, ¿no es cierto?, Hamas en el área de Palestina y Judea. Entonces, la situación está bastante complicada, creo yo, y peligrosa. No sabemos de repente cómo pueden estallar los grandes conflictos o las grandes crisis. Y probablemente uno de los grandes responsables es Donald Trump, que aparentemente él está impulsando políticas que van para contra el progresismo, contra las políticas woke, pero ello, ¿no es cierto?, ha llevado a que él cometa eh, algunas actuaciones erráticas en el sentido de producir la paz sin dejar dañados en el camino. ¿Cuál es tu opinión, Carlos? Mira, tengo alguna, mira, yo veo a Trump un presidente que ojalá fuera en el mundo, fueran así, que quiere lo mejor para su país. Respecto a la OTAN, respecto a la ONU, quien financiaba la OTAN fuerte era Estados Unidos. Y el resto de los países participaban, pero ahí nomás. Entonces Estados Unidos le está diciendo, oiga, si queremos esto, póngase también. Entonces por eso que los otros países han tenido que aumentar su... Respecto a los organismos internacionales, que Estados Unidos se ha salido de algunos. Estados Unidos financiaba esos países, esos organismos como la ONU, como la Organización Mundial de la Salud y muchas otras, y resulta que eran organismos controlado por por la izquierda y mucho contra los mismos intereses de Estados Unidos. Recordémonos que estos organismos internacionales hoy día están llenos de políticos chilenos fracasados en puestos importantes. Entonces, Donald Trump quiere que si yo pongo la música, si yo pongo la plata, yo pongo la música. No, yo pongo la plata y ustedes ponen la música. Entonces creo que ahora, ¿qué estará pasando respecto a Ucrania? Ucrania aparentemente aceptó una Una tregua. una cierta tregua, entonces aparente, y también ahí Trump está conversando con Putin, que no son fáciles, pero yo creo que por ese lado se puede llegar a algo, pero el mundo está muy complicado, muy, muy complicado. Y como te reitero, Estados Unidos quiere lo mejor para los americanos y a lo mejor, como el caso de Milei, en un primero se ve una cosa y después se ven otras. Milei logró parar la inflación o disminuir, estabilizar la balanza de pago que por años estuvo muy deficitaria. Bueno, Estados Unidos lo mismo y esperemos, recién lleva 2 meses en esta, Sí, en esta como presidente. bueno, efectivamente, yo lo único, digamos, que a mí me llama la atención es que sería lamentable dejar caer a Ucrania o llegar a un acuerdo de paz donde se avale, por decirlo así, el hecho de que un país invada a otro y le quite una parte importante de su territorio. Pero esto está en desarrollo, todavía no se ha definido nada, ya no sabemos porque tenemos una certeza, por lo menos yo tengo esa certeza de que Donald Trump es un hombre especialista en negociación, ¿ah? Es un hombre que tiene, que muchas Un veces, empresario exitoso. no, pero y además es un hombre que siempre en las negociaciones obtiene objetivos importantes. Entonces, por eso que a mí me parece, y por eso que yo lo he tratado como un poco errático, pero tal vez pueda ser parte de su estrategia para alcanzar objetivos mayores. Así que está en desarrollo, pero creo que debemos estar atentos porque hay varios puntos en el mundo donde hay fricciones y que en cualquier minuto se puede estallar una crisis. Efectivamente, estamos llegando al término del primer bloque. Estimados auditores, vamos a hacer una pausa musical, y en este día hemos elegido una canción del recuerdo, ¿ya? De nuestra adolescencia, la adolescencia de los conductores, ¿ah? Con una canción del año 1971 de una cantante argentina cuyo nombre es Tormenta, y la canción se llama Adiós, chico de mi barrio. Así que espero que la disfruten, sobre todo los mayores, pero los jóvenes también la pueden disfrutar porque es una canción muy hermosa
de esta cantante argentina llamada Tormenta. Así que nos separamos por un instante y regresamos para conversar en el segundo bloque. Estimados auditores de Radio Portales, la primera de Chile, reiniciamos nuestro programa, el segundo bloque de Revelando, un programa que se transmite de lunes a viernes de 18 a 19 horas con distintos panelistas. En el día de hoy los acompaña mi estimado amigo Carlos Fica Cisterna y quien les habla, Carlos Flores Ruiz. Y conversaremos de diferentes temas, como lo hicimos en el primer bloque, y recordarles a nuestros auditores y reconocer también Mi a hijo quienes creció. son nuestros auspiciadores, que es la Asociación de Oficiales de la Armada en Retiro, ASOFAR, quien nos ha permitido estar en el aire acompañándolos desde hace más de 9 años. Así que estamos muy contentos de iniciar el segundo bloque de este programa de hoy, 20 de marzo del año 2025, donde, bueno, están ocurriendo muchas cosas. Así que lo primero, espero que hayan disfrutado de nuestro tema de pausa musical. Adiós, chico de mi barrio, de Tormenta, del año 1971. ¿Te gusta esa canción? ¿Te gustó esa canción, Carlos Fica? Trae algunos recuerdos, trae algunos recuerdos, sí. Exactamente, nuestra juventud, ¿ah? Era una canción que en esa época era bailable, así que era muy entretenida. Y continuando con nuestra conversación, Carlos, vamos a irnos un poco al ámbito nacional, pero es por todos conocido, ¿no es cierto?, los problemas graves que tiene Chile y muy graves respecto a la seguridad. Pero en este caso es un ámbito en el cual lo normal era que no fuera algo noticioso, que no fuera parte, digamos, de los análisis, y que tiene que ver con cómo el crimen organizado, la violencia, la delincuencia ha llegado al mundo rural. Bueno, y lamentablemente tenemos que darnos cuenta por hechos que son muy trágicos, ¿ah? Y esto ocurrió, ¿no es cierto?, con el crimen de este matrimonio en Graneros, que fueron asaltados, y aún me parece que los responsables no han sido detenidos ni ubicados, pero que nos ha mostrado una faceta diferente de los problemas de seguridad que tenemos en Chile. Y realmente nos hemos dado cuenta de que la violencia rural es también de gran magnitud y afecta a una gran cantidad de personas con pérdidas millonarias. Recordemos que para Chile la agricultura es una actividad vital, ¿ah? Es la que nos mantiene, ¿no es cierto?, nuestro nivel de alimentación adecuado, nos permite también tener grandes divisas con exportaciones, ¿no es cierto? Nuestros agricultores son gente muy trabajadora y además que aplican un gran esfuerzo en su trabajo y que ha sido reconocido en el mundo entero por la calidad de sus productos. Nosotros, ¿no es cierto?, los consumidores, también agradecemos esa tarea de los agricultores. Y es una tarea que no termina, ¿ah? No tiene descanso, ¿ah? Se trabaja, se cultiva, se espera la cosecha, etcétera. eh, y que para poder tener esa producción de alta calidad, de tener tierras sanas, de tener cosechas, ¿no es cierto?, de buena calidad, se requiere una importante inversión. Inversión en fertilizantes, inversión en maquinaria para el trabajo de la tierra, para el transporte, para el almacenamiento. Y bueno, estamos viendo que estos que estamos acostumbrados a leer en todos los días las noticias, en todos los noticiarios, a toda hora, los asaltos y los crímenes en las grandes ciudades, principalmente en Santiago, pero en todas las capitales regionales hay una gran cantidad de violencia y crimen. Pero esto del mundo rural me llama mucho la atención, y yo creo que lo que más me ha sorprendido de los análisis que se han hecho en estos días es que el Estado,
y en realidad más que el Estado, el gobierno no tiene, no tiene una trazabilidad de la delincuencia rural, no tiene actualizados sus datos. Entonces, malamente, si esto ocurre, se pueden tomar medidas que permitan mitigar, disminuir o erradicar esa violencia, esa criminalidad en el ámbito rural. Yo creo que es una situación muy peligrosa y eso refleja, digamos, eh, lo que dejó, ¿no es cierto?, la ex ministra del Interior, Carolina Toa, eh, que no se consideró en esto de las leyes, del reforzamiento, del financiamiento, de la seguridad en el ámbito rural. ¿Qué te parece a ti esta situación que para mí por lo menos es bastante complicada, Carlos Fica? Bueno, es complicado. Yo, a ver, analizo algunos factores aquí. Primero voy a mencionar la Araucanía. Después tenemos la fruta. Son factores que están involucrados. La climatología, la comercialización. Respecto a la climatología, es algo tan, no es algo matemático, cuesta y año a año venimos saliendo de un par de años de sequía donde golpeó fuerte a la agricultura. Tenemos problemas de comercialización porque estamos al otro lado del mundo. Tenemos problemas también, recién acabamos de tener un problema complicado con nuestro gran producto estrella como son las cerezas donde tuvimos un barco de estos barcos que llegan en 20, 22 días a China, que en vez de llegar de 20 a 22 días, demoró como 50 y produjo unas pérdidas millonarias. Y además de todo esto, tenemos el problema de seguridad. Tenemos el problema de seguridad que afecta fuertemente a la Araucanía, donde los agricultores tienen que pagar un peaje para poder cosechar, o están cosechando con tanquetas de carabineros en las cercanías para poder cosechar. Y además esta otra delincuencia que actúa, y aquí aparentemente puede ser por un robo, pero también, o sea, podría ser por un robo normal, pero también parece que es por un robo por encargo, o sea, porque esta familia, este señor era un gran corralero. Entonces, esto que nos está afectando a nosotros es una cuestión súper, súper. Y ¿sabes lo que llevamos ahí? No solamente en la ciudad a perder libertad, en el campo también perder libertad, porque libertad es poder yo vivir tranquilo. Y si alguien no está viviendo tranquilo, perdió totalmente su libertad. Eso es el tema de seguridad que nos está afectando y que creo yo que estas autoridades nos han dado el ancho, como se dice, y bueno, nos queda poco tiempo para que veamos bien a quién vamos a elegir y autoridades que realmente asuman el problema y se pongan los pantalones. Bueno, efectivamente, Carlos, y hemos, ¿no es cierto? Porque la verdad es que aquí en el ámbito rural la seguridad es muy relevante porque hemos visto en el último tiempo cuando uno empieza a buscar antecedentes, se da cuenta, por ejemplo, de el robo de madera, un negocio pero millonario, ¿ah? El robo de las cosechas, ¿ah? Que también genera grandes pérdidas para los agricultores, y también el robo de animales. Entonces, y si a eso le agregamos además el robo en los domicilios rurales, eso deja, deja a esta zona de Chile, a esta gran zona de Chile, que es casi todo Chile, en una situación muy frágil, ¿ah? Y eso contribuye en forma negativa a que los agricultores puedan cosechar o puedan sembrar o puedan hacer inversiones o puedan hacer manejo de tierra con tranquilidad, porque no saben cómo es el futuro o qué le puede ocurrir, ¿ah? Y además, digamos, la mayoría de las políticas que tienen que ver con seguridad están orientadas a reforzar el ámbito policial en las ciudades, pero ahora vemos que es necesario hacerlo también en el mundo rural, o sea, eh, yo soy, a mí me encanta lo que hace Carabinero, pero creo que también, digamos, aquí hace pocos días se está viendo la ley
de ¿Uso la seguridad fuerza? comunal, ¿ah? De Ah, seguridad ya. comunal, ¿ah? Entonces, bueno, obviamente que cuando uno piensa en una seguridad comunal, empieza a mirar o a pensar en los inspectores municipales, pero también tenemos que tenemos que tener en la mente de que no solamente están las ciudades, sino que también están las comunas rurales, que también tienen que tener su seguridad. Entonces, hay que aplicar, creo yo, y aquí saco a colación otra cosa que también llama la atención, porque el 1 de abril, si la memoria no me falla, comienza a funcionar el Ministerio de Seguridad, un ente que se creó precisamente para abordar estos temas. ¿Ah? No voy a emitir ningún juicio porque, bueno, todavía no parte funcionando, pero ya sabemos que es un alto costo el que significa implementarlo, pero lo importante es saber qué políticas se van a adoptar, qué inversiones. En seguridad hay que hacer grandes inversiones en tecnología, porque la verdad es que incrementar las dotaciones de carabineros o incrementar o generar dotaciones de inspectores municipales es una situación que no es inmediata. ¿Ah? La gente tiene que estar preparada, tiene que estar debidamente certificada, las personas que participan, ¿ya? Tienen que tener leyes que los apoyen políticamente para que puedan ejercer su función, tener las facultades adecuadas. El otro día escuchaba a una alcaldesa, a la alcaldesa de Vitacura, que decían que ellos tenían inspectores municipales, pero no tenían atribuciones. ¿Ah? Ellos, por ejemplo, querían controlar el comercio ambulante y podían pasarle una multa, que por lo demás es muy baja, pero no podían requisar. Entonces, no había cómo hacer en forma eficaz frente a el comercio ambulante. Y así hay múltiples cosas. No se le da las facultades adecuadas o el apoyo jurídico y el apoyo político a las policías. Entonces estamos en un problema complicado, porque tenemos un gobierno inoperante en materia de seguridad, tenemos policías que no tienen facultades, tenemos inspectores municipales que no tienen ley, tenemos una violencia rural desatada, tenemos el crimen organizado y el narcotráfico se ha apoderado de importantes zonas de ciudades, ¿ah? Y es muy probable que a lo mejor empiecen a controlar territorios geográficos en el fondo, lo que nos pone en una situación muy complicada. Entonces, creo yo que las autoridades que van a ser electas a finales de año tienen que presentarse ante la ciudadanía con propuestas concretas, tienen que presentarse con planes integrales de seguridad, ¿ya? Que implique una ley adecuada con facultades para las policías, para los inspectores municipalidades, para toda la fuerza de seguridad, para la policía marítima. Tienen que presentar programas de inversiones importantes en tecnología para vigilancia, para control de los puertos, los escáneres, ¿cierto? Para vigilar los contenedores, la entrada de la droga a Chile, tener inversiones en controlar la frontera para la inmigración ilegal, y tienen además que hacer inversiones importantes en aspectos de ocupación de los espacios públicos. Son tareas verdaderamente titánicas, pero tienen que venir con fuerza. Y nosotros los ciudadanos tenemos que exigir que los candidatos, los que quieran llegar al gobierno, nos den una política o una planificación concreta de cómo se va a solucionar esos problemas. Porque si seguimos así, Chile va a empezar a constituirse como un estado fallido, cosa que nadie quiere. Carlos. Mire, y yo quiero aquí ahondar un poquito en el tema carabineros mismo y la falta de seguridad. Carabineros anda en la calle y tiene permanentemente la espada de Damocles sobre la cabeza, donde cualquier error es procesado y es procesado por una justicia que todos sabemos que la antigua que procesaban los militares, pero acá en la actual con fiscales con un claro sesgo político, persiguiendo carabineros. Recordemos cómo la fiscal Chong persiguió
al mayor, perdón, al coronel Crespo, al comandante Crespo. Acá también en Viña, yo les cuento, eh, en estos días me llegó a mis manos solicitando apoyo el mayor Guzmán. El mayor Guzmán también está procesado por el estallido de delincuentes del año 2019, donde él para poder defenderse consiguió el apoyo de un humorista y tiene un acto, tiene una presentación de este humorista el día 9 de mayo en el Club Árabe. Así que amigos, si ustedes quieren apoyar al mayor Guzmán injustamente procesado, ahí tienen la posibilidad el día 9 de mayo en el en el Club Árabe. Si les voy a dejar el celular por si acaso, 569-5164-0683 si quieren apoyarlo yendo a las entradas. Entonces, eso es lo que pasa con Carabineros, como que tienen que estar haciendo actos, tienen que hacer, o tienen que hacer reunir, hacer malones, Bingo. hacer queso, bingo, hacer diferentes cosas para que tengan, para defender. Entonces, ¿cómo nosotros podemos esperar que ese carabinero que entrega su vida por nosotros, después, cuando él está complicado, el Estado le da vuelta a la espalda? Entonces, amigo, difícil la solución para Carabineros y yo, igual que al inicio del programa, me uno en un homenaje por el trabajo que hacen y siguen haciendo este carabinero a pesar de todos los problemas que tienen contra ellos. Bueno, y además agregar, Carlos, que este gobierno, eh, desastroso diría yo, está dejando las arcas fiscales vacías. Uh. De hecho, ha tenido que hacer recortes y ha hecho recortes mínimos. ¿Ah? Y curiosamente, muchos de los recortes han recaído sobre las Fuerzas Armadas y sobre la unidad, las instituciones policiales. Entonces, y sin embargo mantiene, ¿no es cierto?, otras áreas muy bien abastecidas de recursos, como son el área cultural, ¿ya? Lo que, lo que, lo que, lo que refleja, ¿no es cierto?, porque todos sabemos que el ámbito cultural es importante en un país, pero estamos en este minuto en una crisis de seguridad. Entonces, como que la priorización del actual gobierno sigue siendo torpe, ¿va? Entonces, eso es una situación bastante complicada, creo yo, pero hay algunos, como se dice coloquialmente, ¿no es cierto?, términos que han aparecido en los últimos años, aparecen brotes verdes porque el país ha tenido algunos atisbos de crecimiento, ya no por el mérito del actual gobierno, sino que porque todo hace prever que en las próximas elecciones va a cambiar el signo del gobierno. ¿Ah? Eso es por lo menos lo que se ve hasta ahora. Pero es obviamente importante que el gobierno que llegue, del color político que sea, tiene que traer propuestas claras en seguridad. Tiene que tener claro de que tiene que hacer un ordenamiento del uso de los recursos fiscales. Tiene que eliminar proyectos y tareas ineficientes. Tiene que achicar el Estado. Y tal como se ha previsto, tiene que también disminuir impuestos para lograr que el país nuevamente crezca. O sea, la única forma de hacer frente a estos problemas de seguridad es con recursos. Y esos recursos se tienen que generar, ¿cómo? A través de la inversión, a través de mayor empleo de la gente, ¿ya? Y también, digamos, eh, que va a significar con ese crecimiento atraer recursos para las inversiones que se requieren. Así que es muy importante lo que estamos viendo, pero es muy Y, lamentable también, ¿va? Oye, y una cosa importante también, este gobierno se ha dedicado a pelear con los empresarios cuando puede, le pega un misilazo. Yo creo que una cosa que tiene que traer el siguiente gobierno es darle que el empresariado vuelva a tener confianza en el país, que las reglas sean claras y que no haya una persecución permanente contra ellos. Porque para qué estamos con cosas? Sabemos que este gobierno, esta gente quiere estatizar muchas cosas y eso va contra la empresa privada. Entonces, necesitamos, porque el motor del crecimiento en los países es la iniciativa privada. Son los que hacen las cosas, saben hacer las cosas y como usan sus recursos, los cuidan. No como el Estado que los dilapida. No al Estado, el gobierno. ¿M? El gobierno, perdón. Oye, bueno, mira, y la verdad es que ahora quiero cambiar un poco de tema, Carlos,
porque también es importante tratar algunos temas que son relevantes para el desarrollo del país. Y me parece muy interesante conversar sobre lo que es, dada, ¿no es cierto?, el problema climático que tenemos, que sabemos que es así, que estamos, ¿no es cierto?, con una historia de una sequía extremadamente larga, ¿ah? Y muy rigurosa. Tenemos problemas hídricos. Y bueno, todo parece indicar que una de las soluciones, por no decir la solución importante, tiene que ver con obtener recursos hídricos a través de lo que más tenemos, Desalar. es el Océano Pacífico. O sea, lo que más tenemos es costa. Por lo tanto, para nosotros debiera ser ya una prioridad, ¿ah? El hecho de desalinizar el agua de mar y utilizarla en labores de consumo humano y en labores de ¿cómo se llama?, de desarrollo agrícola, pero también de desarrollo industrial. Bueno, y sabemos nosotros que en la zona de Quintero, Puchuncaví, se está realizando un proyecto de una desalinizadora de multipropósito, ¿ah? ¿Y a qué se llama multipropósito? Digamos, precisamente hacia los lugares donde puede ser orientada, industrial, agrícola o consumo humano, ¿ya? Minera. Y claro, es que industrial, digamos, significa empleo en industria productiva, pero también en minería, ¿no es cierto? Que también obviamente es una industria productiva, y que por lo demás tiene gran consumo de agua. Y esta planta eh, está financiada principalmente por el requerimiento de agua de una minera, de Anglo American, pero que obviamente va a contribuir al resto de la población, ¿ya? Va a tener un acueducto de más de 100 kilómetros para llegar a la minera y también distribuir en algunas zonas. Y también se piensa contribuir al área agrícola a través y al área rural, abasteciendo a ciertas APR en distintos lugares. Esto es una gran oportunidad, ¿ah? Y nosotros tenemos como ciudadanos, tenemos que apoyar este tipo de iniciativas, y en esta circunstancia es importante pensar en el trabajo conjunto, público-privado, porque obviamente en este caso hay una industria minera importante que le da sustento a este proyecto, digamos, financiero, pero hay otras zonas que tienen menos recursos, pero que sí es necesario tener una mayor capacidad hídrica para recuperar territorios cultivables, para recuperar, ¿no es cierto?, o para abastecer adecuadamente a las poblaciones. En Chile en este momento hay 24 desalinizadoras de distinto tamaño, distinto nivel, pero hay algunas que abastecen eh, en forma importante las ciudades como Copiapó y Caldera, otra en Antofagasta y se está haciendo en Arica. Y hay otras menores que abastecen a ciertas caletas, ¿ya? Y que son orientadas precisamente a eso. Pero esta es una oportunidad enorme, enorme porque nosotros, o sea, cuál es la característica más importante que tienen estas desalinizadoras? Porque para desalinizar requiere mucha energía. Entonces, una de las virtudes que tienen estos proyectos es que la mayoría están obteniendo recursos energéticos renovables, es decir, una energía verde. Entonces, el circuito o el círculo es virtuoso porque se obtiene una gran cantidad de recursos hídricos, agua, ¿ya? Se utiliza energía verde, ¿ya? Lo que impide la contaminación y además todos estos proyectos tienen alta tecnología y que cuida mucho el medio ambiente, tanto el medio ambiente terráqueo como el medio ambiente marino, ¿ya? Está totalmente cubierto esa parte. Así que yo quería traerlo. Yo no sé si tú quieres agregar algún comentario porque se nos está acabando el tiempo en este minuto que queda, Carlos. Solamente reafirmar lo que tú dices, esta energía son la necesidad, perdón, esta fuente
de recursos la necesitamos para todas las otras cosas, pero también hay un problema que se han incluido, perdón, han sufrido muchas de estas, con los famosos permisos. Mucha gente se opone a la cuestión y por otro lado el organismo fiscal, acordemos la palabra que está de moda en el último tiempo, la famosa permisología, que no está funcionando y atrasa en forma importante los proyectos. Este es mi comentario de hoy día. Muchas gracias. Ya, bueno, tenemos que impulsar, tenemos que apoyar estas iniciativas que nos va a permitir salir de esta crisis hídrica y no solamente salir, sino que convertirnos en un país realmente productor agroalimentario de nuestra producción industrial, pero también del consumo humano. Con eso nos da una independencia enorme y además quiero dejarlo que de esa manera los ríos pueden ser solamente utilizados para riego agrícola, y hay que dejar que los ríos lleguen al mar, porque hay gente que piense que hay que evitar el uso y no dejar que el agua llegue al mar. Pero el agua tiene que llegar al mar porque es un proceso natural que permite la generación con sus sedimentos de las playas y una serie de cuestiones del mundo marino que es importante. Por lo tanto, la desalinizadora además permite mantener estos ríos adecuadamente protegidos. Así que nos despedimos, se nos acabó el tiempo, estimados auditores. Yo en primer lugar agradezco la compañía de mi estimado amigo Carlos Fica Cisterna y conversaremos en la próxima semana, en este mismo horario, de otros temas, porque están ocurriendo muchas cosas en Chile y en el mundo. Carlos, tu despedida. Muchas gracias, Carlos, por tu invitación y a nuestros auditores un feliz regreso a casa hoy al término de su jornada laboral. Muy buenas tardes. Bueno, que tengan un excelente resto de semana y nos vemos. Que Dios los bendiga y seguiremos conversando en los próximos programas. Muy buenas tardes. En Radio Portales de Valparaíso hemos presentado Revelando, un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia, entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Sintonícenos en un próximo programa. Buenas tardes. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Portales de Valparaíso,